Época barroca. El barroco es un movimiento artístico y cultural extendido por toda Europa y que entraña la renuncia de las ideas del Renacimiento. El barroco trae consigo una renovación de técnicas y estilos. En España, la Contrarreforma influye en gran medida sobre este movimiento. Las expresiones italianas se asimilan pero al mismo tiempo se españolizan y las técnicas y estilos se adaptan a la tradición española. La literatura del siglo XVI se expresaba en un estilo sereno y de equilibrio. El barroco del siglo XVII viene a desestabilizar esa serenidad y diversas fuerzas entran en conflicto. Características de la literatura barroca. Es en España donde el barroco se da con mayor intensidad y donde adquiere mayor originalidad. El cambio de mentalidad en las personas y una cierta conciencia de inseguridad y de crisis hacen que ésta se entienda con una gran facilidad por las características propias de este movimiento. Los escritores del siglo XVII aportan la doctrina del desengaño y del pesimismo. No se dejan embaucar por la belleza de la naturaleza porque creen que es falsa y engañadora. El barroco no es otra cosa más que intensificarse hasta llegar a la exageración. Los escritores se basan en una filosofía de renuncia, esa es la filosofía estoica de Séneca, pero tampoco dejan atrás el sentido religioso que tiene la vida. A finales del siglo XVI, la situación social y política hace que los escritores se predispongan a imbuirse de lleno en este movimiento. Aquí nos comentan que la peste, el hambre, la desigualdad social, las miserias y los sueños de grandeza son temas que son llevados a la literatura. Obras de la literatura barroca. Si nos remontamos a años anteriores, haremos nuestra parada en la época barroca, una época llena de contraste, tensión de ideas y dinamismo. Las obras y las literaturas de esta época fueron un gran reflejo de lo que la sociedad estaba viviendo. Los temas más importantes de la literatura de esta época fueron la resurrección, la salvación, la oscuridad, la luz, la escritura, entre otros. Si hacemos una recopilación de las obras más importantes, encontraríamos la fábula de Polífemo y Galatea, una historia del amor no correspondido por Luis de Góngora. Encontraríamos también El Criticón por Baltasar Gracián, que es una obra que muestra la realidad del juicio de las personas. Y otra muy hermosa y muy importante de esta época que fue Sueños por Francisco de Quevedo. Esta historia muestra la importancia de los sueños en todos los ámbitos emocionales de la época. Los autores dan lugar a dos escuelas. ¿Por qué se da esto? Se da esto ya que había una división cultural entre unas personas que utilizaban un lenguaje muy culto y muy preciso y unas personas que se dejaban guiar por la ingenuidad. Una de estas se llamó el cuteranismo, que era la belleza de la formalidad en la literatura. Su gran y mayor expositor fue Luis de Góngora. También se da el concerticismo, que es el lado opuesto, donde se utiliza la ingenuidad en todos los autores. Su mayor exponente fue Francisco de Quevedo. Autores del barroco. Algunos de los principales autores del barroco y sus características como escritores. Luis de Góngora, 1561 a 1627. Fue una persona de familia noble. Comenzó la carrera de jurista, pero nunca la acabó. Vivió de cargos eclesiásticos heredados de su familia y ya mayor, en 1617, se hizo sacerdote e hizo de capellán del rey. Gran parte de su vida la vivió en Córdoba, pero también en Madrid y Valladolid. Tuvo una famosa enemistad con Quevedo. Ambos se dedicaban durísimas composiciones satíricas. Luis de Góngora inventó el lenguaje poético, brillante, culto y etilista. Su poesía no pretende representar la realidad, sino transformarla con metáforas en un mundo de belleza. Francisco de Quevedo, 1580 a 1645. Nació en Madrid, cursó estudios humanísticos y teológicos, y participando en la vida de la corte, sirvió el duque de Osuna. Comenzó intensa actividad política que combinó con la escritura. Hizo composiciones satíricas, mordaces sobre personajes de su época. Intrigas palaciegas hicieron que se le desterraran y pasó en prisión 3 años. Poco tiempo antes de morir, Francisco Quevedo tenía abundantes poesías en casi todas sus formas y géneros. Combinaba lo culto y lo popular y en tono grave y burlesco tradujo poetas clásicos
También escribió en prosa obras burlescas, políticas, morales y satíricas. Baltasar Gracián y Morales nació en Belmonte de Gracián, Calatayud, 8 de marzo de 1601. 58. Fue un escritor español del siglo de oro que publicó la prosa didáctica y filosófica. Entre sus obras se destaca El Criticón, alegoría de la vida humana, que constituye una de las novelas más importantes de la literatura española, comparable por su calidad al Quijote o La Celestina. Su producción adscribe a la corriente literaria del conceptismo. Juan Luis de Alarcón y Mendoza nació en Taxco 1580 o 1581. Murió en Madrid el 4 de agosto del año 1639. Fue un escritor novohispano del siglo de oro que cultivó distintas variantes de la dramaturgia. Entre sus obras se destacan la comedia La verdad sospechosa, que constituye una de las obras claves del teatro barroco hispanoamericano, comparable a las mejores piezas de Lope de Vega o Tirso de Molina. Su producción literaria se adscribe al género de la comedia de caracteres. Forjó un estilo construido a partir de personajes con identidades muy bien definidas, profundas y difíciles de entender en una primera lectura. El pensamiento de la época barroco. Se tenía una visión muy negativa de esta sociedad, ya que era causada por los problemas vividos durante esta época. Esta literatura estaba llena de muchos contrastes, condiciones y de mucho dinamismo. El hombre barroco veía el mundo como un lugar caótico y vivía obsesionado por la brevedad de la vida, que con el paso del tiempo esto se debía al pesimismo y al desengaño que tenían sobre el mundo. El hombre creía que vivir era ir muriendo cada día. La literatura ayuda a estos hombres a sacar todo ese sentimiento y dejarlo plasmado en hojas que perdurarán hasta nuestros tiempos.